Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí otra vez. Y bueno, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por la bendición de la cual nos llenaste, por la fuerza que nos diste y sobre todo, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de llevar tu palabra. Te agradecemos por todas las personas que nos escuchan. Bendícelas, Señor, bendice su mesa, bendice su casa. Derrama tu protección sobre de ellos, pero sobre todo, Señor, pon fuego en su corazón para que se animen a leer la Biblia por cuenta propia y que ese manual de vida lo hagan suyo por siempre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí y bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer solamente 2 salmos. Bueno, ojalá pudiéramos leer más, pero es lo que marca el plan. Comenzamos con el Salmo 102 y escrito está: oración de un afligido, oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Dios, porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor mira desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Salmo número 103, escrito está: alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecir al Señor, ustedes sus ángeles. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendigan al Señor, ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Uy, este Salmo 103 está hermoso, de un salmo totalmente de alabanza y gratitud y de David hacia el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que ya habíamos leído que hasta aquí llegaban los salmos de David? Y todavía hemos visto como 3 salmos. De hecho, David se parece a Pablo en el sentido de que él escribió casi la mitad de los salmos, nada más 73, y probablemente alguno de los que no tienen autor, quizá hayan sido de él. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a concluir con el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Pero antes, ¿qué leímos ayer? Ok, ayer leímos de los versículos 1 al 14 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿Qué podemos aprender o apreciar de lo que leímos el día de ayer? Que Pablo nos enseña a vivir bajo la gracia. Ajá. Y que vivir bajo la gracia no es ser libres para cometer pecado. Porque alguien podría decir, de hecho lo hemos oído, personas que dicen, es que si Dios ya me perdonó de mis pecados y de los que voy a cometer, pues puedo hacer lo que yo quiera, al cabo ya soy salvo. Y sí, por increíble que parezca, sí hemos oído personas que traen esa doctrina, ¿no? Al cabo la gracia de Dios sobreabundó en nosotros. Pero bueno, lo que tenemos que aprender es que la gracia nos pone en una posición correcta y luego nos enseña a vivir de manera digna de ella. No es que por la gracia ya puedas hacer lo que quieras, al fin y al cabo ya eres salvo, sino que nos pone en la posición correcta delante de Dios, siendo justificados por el sacrificio de Cristo, pero además nos enseña a vivir de manera digna de ella. Ajá, porque nuestra posición debe de ser perfecta porque estamos en Cristo. Por lo menos tratar de que llegue a ser perfecta. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ajá. Nuestra práctica de vida diaria debe corresponder de manera creciente a cómo se comportaba Cristo. Esa es la meta que debemos de tener, ser semejantes a Cristo. Esa es nuestra meta final, con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en la meta que tenemos por delante. Ajá. Luego entonces, conforme si tenemos la gracia y que está sobreabundando en el pecado, ¿por qué no podemos permanecer en pecado si la gracia entonces sobreabundaría en nosotros? Se podría entender del versículo que dice Pablo. No se puede por las siguientes razones. No puedes porque estás unido a Cristo. Ese es un razonamiento que debes de tener. Yo ya no puedo ser esclavo del pecado porque estoy unido a Cristo. Ajá. No tenemos por qué, porque el dominio del pecado ya ha sido quebrantado por la gracia. Ese es un llamamiento. Ajá. No debemos permanecer en el pecado porque le volveríamos a dar el poder al pecado de ser dueños de nuestra vida. Ese es un mandamiento. Ajá. Y mejor será que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no, todo va a acabar en desgracia. Esa es una advertencia que nos da Pablo. Ajá. Pero, ¿por qué Jesucristo? Perdón, todos estos puntos es porque Jesucristo no murió por nosotros solo como sustituto, sino murió como representante. Eso es algo. Cuando oímos, es que Cristo murió en sustitución por mis pecados, sí, pero también murió en representación mía por los pecados que había cometido. Ajá. Y todos los que están en Cristo, todos los que ya son de Cristo, Dios los ve como muertos al pecado, como si no tuvieran pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo se mete como haciendo una analogía, y ni siquiera es una analogía, nos está enseñando acerca del bautismo, cómo funciona el bautismo de los que ya estamos en Cristo, de los que somos creyentes en Cristo. Ok, primero tenemos que comprender que el bautismo es una representación de que hemos muerto en Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. ¿Cómo es ese bautismo? Aunque el bautismo no es necesario para salvación, debe de ser una demostración pública de nuestra identificación con Cristo.
Ojo, aquí está lo importante. De hecho, cuando leímos Marcos 16:16, ¿se acuerdan que dice que el que crea y sea bautizado será salvo? Pero lo primero que dice es el que crea. Y después en el versículo siguiente dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no se haya bautizado, dice el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el bautismo, aunque no es necesario para salvación, sí debe de ser una demostración pública de su identificación con Cristo. De hecho, por ahí dice un comentarista llamado Dabney que todos, absolutamente todos, cuando sentimos la pertenencia a Cristo, o si no es que desde la primera vez, nos debemos de identificar de manera pública que ya le pertenecemos a Él. Cuando resucitamos con Cristo en ese bautizo, andamos en una novedad de vida, nuevas criaturas somos. Ya la inmersión en agua significa la muerte de Cristo y al levantarnos del agua significa la resurrección juntamente con Él. Y eso quiere decir que ya somos unos nuevos hombres, ya somos una nueva creación, ya somos hijos de Dios, tenemos una novedad de vida. Pero además, en esa inmersión en el agua, hemos sido muertos al pecado, hemos sido justificados del pecado, ya somos justificados delante de Dios, por lo tanto, la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y esto qué significa? Hacer su voluntad, leer la palabra. Bueno, lo vamos a ver aquí en los puntos finales. Ajá. Porque el pecado, ¿por qué el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros? Tenemos aquí unas razones. Porque el viejo hombre ha sido crucificado en Cristo. Eso es lo que significa la inmersión en el agua, el ser muerto en Cristo. Y segundo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Eh, ¿Por qué entonces Pablo es tan insistente con el tema de la ley? Ok. Dice que la ley, el pecado tiene dominio sobre las personas que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos dice lo que debemos de hacer, no nos dice lo que no debemos de hacer, nos dice lo que debemos de hacer, pero la única diferencia es que no nos da el poder para hacerlo. Es como si alguien me dijera en este momento, no sé, qué no sé hacer, qué no sé hacer. Sí, vamos a suponer que si alguien viniera y me dijera, a ver, ponte a machacar las uvas para que puedas hacer vino. Ni idea tengo cómo se machacan las uvas, mucho menos voy a tener idea de cómo voy a producir ese vino, ¿no? Y es lo que pasa con la ley. La ley te dice lo que debes hacer, pero nunca te da el poder para hacerlo. En cambio, Jesucristo te dice, vas a amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Además, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Pero además no nada más nos deja con esos mandamientos, sino que por medio de los evangelios y de su vida nos muestra cómo cumplir con esos mandamientos. Ajá. Ok. Eh, eh, mm, Aquí tenemos que comprender un punto muy finito. Cuando, por ejemplo, yo vengo de la religión católica, yo provengo de la religión católica, y a mí se me enseñó cuando hice la primera comunión, porque sí la hice, la verdad, bueno, me obligaron a hacerla. Cuando hice la primera comunión, a mí me dijeron que tenía que obedecer a Dios y portarme bien, porque si no, me iba a ir al infierno. Hay muchas sectas todavía que te engañan con ese punto. De hecho, la religión católica sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Te tienes que portar bien para que a ver si y es así, a ver si te vas al cielo. Porque si no, te vas al infierno. Ajá. Tenemos que comprender que la gracia no es por temor a Dios, no es que nos comportemos como Jesucristo, porque tenemos temor de que Dios nos vaya a mandar al infierno. En realidad la gracia es una demostración de amor hacia nosotros, pero debe de ser correspondida en amor. Yo no hago las cosas que me manda mi Señor Jesucristo porque tengo miedo de que Dios me vaya a castigar y me vaya a ir al infierno. Yo hago las cosas que me manda Jesucristo porque sé que nada de lo que yo pueda hacer voy a pagar la deuda que tenía y que fue pagada con Cristo.
Es una muestra de amor, de decir, es que yo no hago esto porque me pagan, porque tengo miedo de ir al infierno, porque no tengo tiempo de otras cosas. No, yo hago esto porque es una manera de corresponder al amor que le tengo a Cristo. Pero no espero que me bendiga más o me bendiga menos por estar haciendo, porque no quiero que se confunda que lo estamos haciendo por obras. Es simple y sencillamente por el amor que le debemos a Jesucristo. Porque yo pudiera hacer esto en una iglesia, en la calle, en todo lugar a donde fuera, por tratar de ganarme el cielo. Y no es así, no es por obras para que nadie se glorie. Debe de ser una demostración de amor. A final de cuentas, lo que nos muestra Pablo en estos 14 primeros versículos del capítulo 6 es la santificación, que la vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué es la santificación? De manera concreta, es el método que tiene Dios para enseñarnos a vivir una vida santa. Debemos de recordar que, bueno, vamos a aprender que la santificación es que tenemos que entender que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que somos llamados a la santidad, a la adoración, a la oración, al servicio y a dar fruto. Esa es una vida de santidad. ¿No tienes tú algún comentario que hacer, Anita? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a terminar con el capítulo 6 de la carta a los romanos. Y escrito está: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad, presenten sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, preserven sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. el famoso versículo 23 del capítulo 6, ¿no? Ojalá lo pusiéramos en práctica más seguido. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy conforme al plan. Mañana, si Dios lo permite, estaremos dando un pequeño comentario acerca de esto. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Enséñanos, Señor, a caminar en la santidad a la cual hemos sido llamados, que nos volvamos poderosos en oración, Señor, que nos volvamos humildes en la oración, que seamos santificados cada día por la lectura de tu palabra, que la vida de Jesucristo sea nuestro ejemplo, nuestro máximo a seguir, que vayámonos caminando paso a paso para que podamos vivir la vida que Cristo vivió, que por medio de la lectura comprendamos el mensaje que tienes para nosotros, que cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados, pero sobre todo, Señor, que sigamos haciendo tu voluntad diariamente. Asimismo, te pedimos que el día de hoy nos sigas dando fuerzas para seguir adelante en este ministerio, pero sobre todo, Señor, que nos levantes como guerreros para poder hacer tu voluntad y defender los ataques del maligno que ya están encima de nosotros. Te agradecemos por todas estas bendiciones que nos has derramado, por tu diaria provisión, Señor, pero sobre todo por estar presente en nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.